María no dijo nada. Solo miró la casa. Era una ruina con historia. Las ventanas sin vidrios, la puerta inclinada como un anciano cansado, el techo agrietado por donde entraba la luz como un lamento. Un perro callejero, peludo y mugriento, la observó desde detrás de un árbol. No ladró. Solo se sentó, como si ya supiera que ella no tenía nada que darle. «Mamá», susurró Lucía, apretando la manga del abrigo de su madre, «aquí vamos a vivir». María no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la niña, cuyos ojos, antes llenos de risas, ahora eran dos pozos oscuros donde ya no brillaba nada. Hacía 3 meses que no decía más de 5 palabras seguidas. Hacía 3 meses que su padre se fue, y con él, el sonido de la vida. «Sí, cariño», dijo María, con una voz que no era suya, como si alguien más la hubiera prestado para este momento. «Aquí vamos a vivir». Dio un paso adelante. El suelo crujía bajo sus botas. La puerta no tenía llave. Solo un pestillo oxidado, que se dio con un gemido largo, como si la casa se despertara de un sueño profundo. Dentro, el aire era frío. Olía a moho, a tierra mojada y a algo más, algo que no podía nombrar. Como el recuerdo de alguien que se fue y dejó su voz en las paredes. Lucía se quedó en la entrada, sin moverse. Sus ojos recorrieron el piso de madera agrietado, la mesa partida, la silla con una sola pata. Y luego, lentamente, se acercó a la pared donde, entre el polvo, aún se veía un dibujo hecho con crayones: una casa, un sol, una mujer y un hombre con brazos abiertos. Abajo, en letra torpe, papá y mamá y yo. María la vio mirar. Y en ese instante, el peso de todo lo que no había llorado la aplastó. Se acercó, se arrodilló, y puso la mano sobre el dibujo. No lo borró. No lo cubrió. Solo lo tocó, como si fuera un altar. Tu papá dibujó esto, dijo, con la voz quebrándose como un hilo. Lo hizo la semana antes de irse. Dijo que quería que lo recordáramos así. Con sol. Con abrazos. Lucía no se movió. No lloró. Solo respiró, lento, como si cada aire que tomaba le costara. «¿Él también vivió aquí?», preguntó, casi sin voz. María cerró los ojos. Recordó la última noche. El hospital. El silencio que sigue a la despedida definitiva. El médico diciendo, no hubo sufrimiento. Se fue tranquilo. Y ella, con la mano de su esposo aún caliente en la suya, jurando en silencio: no voy a dejar que muera también lo que él amaba. No, respondió, abrazando a Lucía con fuerza, como si la sostuviera contra el abismo. Él no vivió aquí. Pero nosotros sí. Y vamos a hacerlo bonito. Se levantó. Tomó la maleta. Caminó hasta el rincón más alejado, donde una pequeña imagen de la Virgen, envuelta en un pañuelo, descansaba sobre una caja. Era el único objeto que no había vendido. El único que no había dejado atrás. Lo colocó sobre la mesa rota, con cuidado, como si fuera un milagro. «Vamos a limpiarlo», dijo, mirando a Lucía con una sonrisa que no era de alegría, sino de determinación. «Vamos a hacer que esta casa respire de nuevo». María se sentó frente a ella, con la espalda contra la pared. El frío se colaba por las grietas, pero ella no se movió. No quería moverse. No quería que Lucía sintiera que tenía miedo. «¿Te acuerdas?», empezó, sin mirarla. «Cuando tu papá te cantaba esa canción, la del pájaro que volaba muy alto». Lucía no respondió. Pero su respiración se hizo más lenta. Más profunda. Como si la memoria la hubiera tocado en algún lugar oscuro, donde aún guardaba algo vivo. María cerró los ojos. Él decía que si cerrabas los ojos y escuchabas bien, el pájaro te encontraba. Aunque estuvieras perdida. Aunque nadie te llamara, él te encontraría. Una lágrima cayó sobre la manta. María no la limpió. «Yo no pude cantártela después. No pude. Me dolía demasiado. Como si cada nota fuera un clavo en el pecho». Silencio. Solo el crujido de la madera, el goteo lejano de una gota que caía desde el techo, y el susurro de la vela.
Luego, casi inaudible, él está en el pájaro. María abrió los ojos de golpe. Miró a su hija. Lucía la miraba de frente. Por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de una pregunta que no tenía nombre. Sí, respondió María, con la voz rota, pero firme. Sí, cariño. Está en el pájaro. Y en el viento. Y en esta vela que aún arde, aunque no tenga mucho aceite. Lucía se acercó, sin decir nada. Se apoyó en el hombro de su madre. Su cabeza, ligera como una hoja, descansó sobre su pecho. María la abrazó. Y por primera vez, desde que todo se rompió, sintió que algo en su interior se deshacía, no con dolor, sino con alivio. No durmieron. No necesitaron. Cuando el alba se coló por las ventanas rotas, María se levantó. No con fuerza. Con lentitud. Como quien camina sobre el hielo del río que aún no sabe si aguantará su peso. Fuera, el bosque respiraba. Las hojas se movían con un ritmo antiguo. Y allí, entre las raíces de un árbol caído, algo brillaba. No era oro. No era cristal. Era una flor. Blanca. Pequeña. Tan frágil que parecía haber nacido solo para ser vista por un momento. María se acercó. No la tocó. Solo la miró. ¿Qué es?, susurró Lucía, detrás de ella. No lo sé, respondió María. Pero, nadie la plantó. La flor crecía entre las raíces rotas, como si la tierra misma la hubiera expulsado, como un suspiro que no podía contenerse. Sus pétalos eran casi transparentes, y en el centro, una gota de rocío temblaba, como una lágrima suspendida en el aire. María se arrodilló. Extendió la mano. Pero no la tocó. Quizá, dijo, con voz tan suave que parecía un secreto entre ella y el mundo, es una señal. De que algo no ha terminado. Lucía la miró, y por primera vez, sonrió. No una sonrisa grande. No una risa. Solo una leve curva en los labios. Como si el alma, por fin, hubiera encontrado un resquicio por donde entrar. María se levantó. Tomó un frasco de vidrio vacío que había encontrado en la cocina. Lo limpió con la manga. Y con cuidado, con una ternura que parecía sagrada, recogió la flor. La puso dentro. La cerró. La dejó sobre la mesa, junto a la imagen de la Virgen y la vela que aún ardía. Vamos a cuidarla, dijo. Y no dijo más. Pero esa noche, mientras Lucía dormía con la mano sobre el frasco, María se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y miró el techo. Y escuchó. No el viento. No el goteo. Algo más. Un susurro. Tan bajo que casi no era sonido. Como una canción, lejana, antigua, como la que su esposo le cantaba a Lucía. Y entonces, María se quedó inmóvil. Porque no era el viento. No era el árbol. No era su mente. Era, debajo. Bajo el suelo. Alguien, o algo, estaba cantando. Y no era una voz cualquiera. Era una voz que conocía. Pero no podía ser. No podía. Y sin embargo, la reconocía. La misma melodía. La misma entonación. La misma forma de pausar entre las notas, como si temiera romper el silencio. María se levantó de un salto. Su corazón latía como un tambor de guerra. Miró el suelo. ¿Dónde estaba la flor? ¿Dónde estaba el frasco? ¿Dónde había una grieta? Pequeña. Casi imperceptible. Pero, reciente. Como si algo, allá abajo, hubiera intentado salir. Y la canción, se detuvo. Solo por un segundo. Y luego, volvió. Más cerca. Más clara. Y esta vez, María entendió. No era una canción de despedida. Era una canción de búsqueda. Y alguien estaba llamando. No a ella. A Lucía.
Lucía se despertó al amanecer. No con gritos. No con miedo. Con una calma que no era natural. Se acercó descalza. Su camisón blanco, desgastado por tantos lavados, se arrastraba sobre el suelo como una nube. Se detuvo junto a su madre, sin decir nada. Miró la grieta. Luego, lentamente, extendió la mano, y la posó sobre ella. María la miró. Con los ojos llenos de un terror que no podía nombrar. ¿Lo oíste?, preguntó Lucía, sin mirarla. María tragó saliva. No pudo hablar. La misma canción, susurró la niña. La que papá cantaba, cuando me dormía. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, no puede ser, dijo, con la voz rota. Tu papá no estaba aquí, Lucía. Nunca estuvo aquí. Pero él cantaba así, respondió la niña, sin mover la mano. Siempre ponía la voz baja, como si tuviera miedo de despertar a alguien. Un silencio largo. Pesado. Como si el bosque entero contuviera la respiración. Entonces, Lucía inclinó la cabeza, como si escuchara algo dentro de la tierra. Dice, murmuró, que no está solo. María se puso de pie de un salto. La silla se volcó atrás. La vela se apagó. No. Exclamó, con una voz que no era la suya. No puedes oír eso. No puedes. Lucía la miró. Por primera vez, no tenía miedo. Tenía compasión. Mamá, dijo, con la voz más suave que jamás había usado, ¿por qué tienes tanto miedo de que él esté aquí? María retrocedió. Como si la niña la hubiera golpeado. ¿Por qué? Porque él se fue. Se fue y no volvió. Y si algo lo trajo de vuelta, entonces no fue un final. Fue una mentira. Lucía no respondió. Solo se sentó en el suelo, junto a la grieta, y apoyó la mejilla contra la tierra. Yo no lo recuerdo bien, dijo, con los ojos cerrados. Solo recuerdo que, cuando cantaba, el aire se volvía cálido. Como si el sol estuviera dentro de la habitación. Ahora, cuando canta, también hace eso. María se acercó, temblando. Se arrodilló. Miró a su hija. La miró como si la viera por primera vez. ¿Y tú, quieres que vuelva? Lucía abrió los ojos. Y en ellos, no había esperanza. Ni desesperación. Solo una verdad tan pura que dolía. No quiero que vuelva, dijo. Quiero que sepa que lo extrañamos. María se deshizo. Se desplomó sobre la tierra. Las lágrimas brotaron como ríos que habían estado contenidos por años. No lloró por el miedo. No lloró por la pérdida. Lloró porque, por primera vez desde la muerte de su esposo, sentía que él no había sido olvidado. Y si no fue su final, susurró, entre sollozos. Y si la tierra lo guardó, y si él no se fue, sino que se quedó, esperando. Lucía se acurrucó contra su madre. La abrazó. Con fuerza. Con una ternura que no había aprendido. Que había nacido. Entonces, dijo, con la voz de una niña que sabía más de lo que cualquier adulto podía entender, tal vez no estamos solas. María levantó la vista. Miró hacia la pared. Hacia el cuadro de la Virgen. Hacia la flor en el frasco. Hacia la grieta. Y entonces, algo sucedió. Una ráfaga de viento entró por la ventana rota. No era fuerte. No era violenta. Era suave. Como una mano que acariciaba el rostro. Y la flor en el frasco se inclinó. Como si alguien la hubiera tocado. María no gritó. No huyó. No rezó. Solo se puso de pie. Tomó la vela que se había apagado. La encendió de nuevo. Con un fósforo que encontró en el cajón. La luz tembló. Pero no se apagó. Luego, con las manos temblorosas, tomó una cuchara de madera que había usado para remover la sopa de arroz. Y se arrodilló frente a la grieta. Si estás ahí, dijo,
con una voz que no era de miedo, sino de amor: si eres tú, entonces, dime una cosa. Se detuvo. El aire se congeló. ¿Qué te gustaba más? De ella silencio. Luego, una risa. No una risa fuerte. No una risa de hombre. Era una risa leve. Como la de alguien que se acuerda de un juego antiguo. De una noche de verano. De una niña que dormía con los brazos abiertos. Y entonces, suave como el viento, como el susurro de una canción que no se canta, pero se siente, una voz respondió. Me gustaba verla soñar. María se desplomó. Las rodillas la abandonaron. Cayó sobre la tierra. Y lloró. Lloró como no había llorado en años. No por el dolor. Por la certeza. Él estaba allí. No como un fantasma. No como un milagro. Como un amor que nunca se fue. Lucía se acurrucó junto a ella. Le tomó la mano. ¿Vas a seguir escuchando? Mamá. María asintió. Con la cabeza apoyada en el suelo. Con las lágrimas mezclándose con la tierra. Sí, susurró. Voy a escuchar. Y entonces, bajo la tierra, la voz volvió a cantar. No la misma canción. Otra. Una que María nunca había oído, pero que reconocía. Abrazada a la botella de vidrio con la flor blanca. Su respiración era tranquila. Profunda. Como si el sueño no fuera un escape, sino un regreso. María no se atrevía a moverse. No por miedo. Por respeto. Porque la tierra, ahora, ya no era solo tierra. Era un altar. Y ella, era la guardiana. Cuando el reloj de pared, el que aún tenía las manecillas torcidas, pero que daba las horas con un tic-tac lento, como un corazón viejo, marcó las 9, algo cambió. El susurro volvió. No la canción. No la risa. Una palabra. Clara. Como si alguien la hubiera dicho al oído, aunque nadie estuviera cerca. Mamá. María se tensó. No era la voz de su esposo. Era, más suave. Más joven. Como la de una niña que ha crecido en otro mundo. ¿Quién? Susurró, sin levantar la cabeza. Silencio. Luego, otra vez, mamá, no te vayas. María levantó la mirada. Lucía seguía dormida. Pero sus labios, no se movían. Entonces, miró hacia abajo. La grieta, estaba más ancha. No por el paso del tiempo. No por la lluvia. Porque algo, había empujado desde abajo. Una pequeña raíz, fina como un hilo de plata, había brotado a través de la tierra, y se enroscaba suavemente alrededor del frasco con la flor. Como si la estuviera abrazando. María se acercó. Con las manos temblando, sin tocar. Solo mirando. ¿Tú, que eres quien habla?, preguntó, con voz quebrada. Nada. Pero entonces, la flor en el frasco, se inclinó de nuevo. Y una gota de rocío cayó. No sobre el vidrio. Sobre su dedo. Fría. Como una lágrima. Y en ese instante, una imagen se formó en su mente. No como un recuerdo. Como una visión. Una mujer joven, con el cabello suelto, sentada en el suelo de esta misma casa, hace más de 60 años. Lleva un vestido de algodón, desgastado por el trabajo. Tiene los ojos hinchados. En sus manos, un frasco vacío. Y en el suelo, una flor idéntica a la que ahora crecía. Ella la recoge. La pone dentro. Y llora. No puedo llevarte conmigo, pero no quiero que te pierdas, susurra la mujer en la visión. Si algún día alguien llega, y te ve, dile que yo también tuve una hija. Y que la perdí. Y que, la echo de menos cada día. La imagen se desvanece. María se queda inmóvil. Las lágrimas caen sin control. Era ella, murmura. La que escribió la carta. Y entonces, como si la tierra respondiera a su pensamiento, una nueva voz surgió.
No de la grieta. No de la pared. De la flor. Una voz suave. Dulce. Como la de una niña que aprendió a hablar en el silencio. Mamá, tú también me extrañas, ¿verdad? María no gritó. No huyó. Se levantó despacio. Se acercó a la pared donde estaba la imagen de la Virgen. Tomó el cuadro. Lo sostuvo con ambas manos. Y luego, con una voz que parecía salir de su alma más profunda, dijo, sí. Te extraño. La flor vibró. Y la voz respondió, yo también te extraño, mamá. María se desplomó de nuevo. Esta vez, no por el peso del miedo. Por el peso de la verdad. 2 mujeres. 2 madres. 2 hijas perdidas. Una en el pasado. Otra en el presente. Y entre ellas, una conexión que la tierra había guardado. Lucía se despertó. No con un grito. No con un llanto. Con una pregunta. ¿Quién es ella? María la miró. Sus ojos estaban secos. Pero su alma estaba húmeda. Como el suelo después de la lluvia. Una madre que perdió a su hija. Como yo. Lucía se sentó. Se acercó. Tomó la mano de su madre. ¿Y tú, crees que ella la encontró? María cerró los ojos. No sé si la encontró, susurró. Pero sé que la guardó. Lucía miró la flor. Entonces, tal vez, ella también nos está guardando. María no respondió. Pero cuando se levantó para ir a la cocina, algo la detuvo. En el suelo, junto a la grieta, había una nueva marca. Una huella. Pequeña. De una niña. Y al lado, otra. De una mujer. Y entre ambas, una flor. 3. Ahora, 3. La que ella había traído. La que la mujer del pasado había dejado. Y una nueva. Que había nacido, en la tierra. María se arrodilló. Y con los dedos, trazó una cruz sobre la tierra. Gracias, dijo. Por no dejarnos solas. Y entonces, desde lo más hondo, desde lo más oscuro, desde lo más silencioso, una voz, tan antigua como el alma, le respondió. No con palabras. Con un canto. Suave. Lento. Como una madre que canta para su hija, cuando el mundo se ha ido. Y María, por primera vez desde que su esposo murió, no se sintió sola. Se sintió protegida. María las contó con la mirada, sin moverse. La primera, la que Lucía había encontrado entre las raíces. La segunda, la que la mujer del pasado había dejado en su tiempo, ahora cubierta por una fina capa de polvo y raíces antiguas. Y la tercera, la que acababa de nacer. Pequeña. Frágil. Con pétalos que parecían hechos de luz. No había viento. Pero las 3 se movían. Lentamente. Como si respiraran. Lucía se levantó, aún con el camisón desgastado, los pies descalzos sobre el suelo frío. Caminó hasta ellas, sin decir nada. Se arrodilló. Y puso la palma de la mano sobre la tierra, justo donde la tercera flor crecía. ¿Tú, también eres mi hermana?, preguntó, en un susurro tan suave que apenas se oía. María no respondió. No podía. Su pecho estaba lleno de algo que no tenía nombre. No era miedo. No era alegría. Era reconocimiento. Y entonces, la flor más nueva se inclinó. No hacia Lucía. Hacia María. Como si la llamara. María se acercó. Se arrodilló junto a su hija. Miró la flor. Y por primera vez, no vio una planta. Vio una mano. Pequeña. De una niña. Que la tocaba. ¿Estás ahí?, preguntó, con la voz rota por el silencio que había guardado tanto tiempo. ¿Eres tú? No hubo respuesta con palabras. Pero la tierra bajo sus dedos se calentó. Sutilmente. Como si alguien hubiera puesto una manta sobre ella.
Lucía levantó la cabeza. Sus ojos estaban brillantes. Mamá, ella no quiere que te vayas. María tragó saliva. ¿Cómo lo sabes? Porque, la niña bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera. Cuando tú lloras, la flor se cierra. Pero cuando tú estás tranquila, ella se abre. María cerró los ojos. Recordó la noche anterior, cuando había llorado hasta no poder más. La flor se había doblado, como si se escondiera. Y ahora, estaba abierta. Porque ella, no lloraba de dolor. Lloraba de paz. ¿Y qué quiere que haga?, susurró. Un silencio largo. Profundo. Como si el bosque entero estuviera esperando. Luego, una voz. No de la tierra. No de la flor. De la pared. De la sombra detrás del cuadro de la Virgen. Una voz que no era de este mundo, pero que era tan familiar que María sintió que la conocía desde siempre. No la entierras, dijo la voz, suave como el viento en el follaje. La cuidas. María abrió los ojos de golpe. ¿Quién? ¿Quién habla? No hubo respuesta. Pero la flor más nueva se elevó. Solo un poco. Como si alguien la hubiera levantado con los dedos de una niña. Y entonces, una imagen se formó en la mente de María. No como una visión. Como un recuerdo, que no era suyo. Una niña de ojos claros, sentada en el suelo de esta misma casa, hace más de 60 años. Tiene las manos llenas de tierra. Está cavando. Con una cuchara de madera. Y junto a ella, una flor idéntica a la que ahora crecía. La niña la pone en una caja de madera. La cubre con un pañuelo. Y luego, con voz de niño que no entiende la muerte, dice, si la entierro, no se irá. Si la cuido, nunca se marchará. María se quedó paralizada. Esa era ella, murmuró. La hija de la mujer de la carta. Lucía la miró. ¿Quién era ella? María no respondió. Se levantó. Caminó hasta la pared. Tomó el cuadro de la Virgen. Lo movió con cuidado. Detrás, había una pequeña ranura. Y dentro, una caja de madera. Antigua. Con el borde desgastado por el tiempo. Y en la tapa, una inscripción, casi borrada, para quien escuche, y no tema amar de nuevo. María la tomó con ambas manos. Temblaba. ¿Qué es esto?, susurró Lucía. María no respondió. Abrió la caja. Dentro, no había oro. No había cartas. No había reliquias. Solo una flor. Seca. Pero intacta. Blanca. Igual a las otras. Y junto a ella, una pequeña muñeca de trapo, con un ojo perdido, y un botón de botella como el otro. María la tomó. Y en ese momento, la voz volvió. No desde la tierra. No desde la pared. Desde dentro de ella. Como si la memoria de una madre hubiera encontrado a otra. Ella era mi hija. Y tú eres la mía. Gracias por no haberme olvidado. Ahora, cuídala. Como yo la cuidé. María se derrumbó. No por el peso de la carga. Por el alivio de la entrega. Lloró. No por la pérdida. Por la continuidad. Lucía se acercó. Tomó la muñeca. La miró. La apretó contra su pecho. ¿Puedo dormir con ella esta noche? María asintió. Con la cabeza. Con el corazón. Con toda su alma. Y cuando la noche cayó, María encendió la vela de nuevo. Puso la caja de madera sobre la mesa. Colocó la flor seca junto a la flor nueva. Y junto a ellas, la muñeca de trapo. Y Lucía, con la muñeca en los brazos, se durmió. María no la cubrió. No la besó. Solo se sentó junto a ella. Y miró la grieta. Y la tierra estaba más suave. Más cálida. Como si algo estuviera dormido. Pero no muerto.
solo, esperando. Y entonces, en el silencio más profundo, la voz volvió. No como antes. No como un susurro. Como una canción. Cantada por dos voces. Una joven. Una vieja. Una de este mundo. Otra, de otro. Juntas. Y la flor nueva, se abrió aún más. Y la flor seca, se iluminó. Como si, por fin, el amor que la tierra guardaba, hubiera encontrado su nombre. No era un fantasma. No era un milagro. Era una madre. Que nunca dejó de amar. Y que, había encontrado a otra. Para que el amor, no se perdiera. María cerró los ojos. Y por primera vez, en años. No dijo, te extraño. Dijo, estoy aquí. Que se curaba, algo se movía. No con fuerza. No con ruido. Con ternura. Como una mano que acaricia el sueño de alguien que ha llorado demasiado. Lucía se revolvió en su sueño. Sus dedos apretaron la muñeca. Y entonces, sin abrir los ojos, murmuró, mamá, ella me dijo que hoy, vamos a plantar algo. María se inclinó. Su aliento rozó el cabello de la niña. ¿Quién te lo dijo, cariño? La que está bajo la tierra, respondió Lucía, con la voz de quien aún no ha salido del sueño. Dijo que, si plantamos algo con nuestras manos, ella también crecerá. María no respondió. Solo apretó la muñeca con más fuerza. Porque ya no era una muñeca. Era una promesa. Y la flor seca en la caja, parecía más brillante. Como si la luz de la vela no viniera de la llama, sino de dentro de ella. Al amanecer, Lucía se levantó primero. No con prisa. Con ceremonia. Se vistió con la misma ropa de ayer. No se lavó la cara. No peinó el cabello. Solo tomó la cuchara de madera que había encontrado en la cocina, la misma que usaba María para remover la sopa, y la sostuvo como si fuera una espada de un rey olvidado. Vamos, dijo, mirando a su madre con ojos que ya no eran de niña, sino de guardiana. María la siguió. Sin preguntar. Sin dudar. Fuera, el aire era fresco, pero no frío. Como si el bosque hubiera aprendido a abrazarlas. Lucía caminó hasta la grieta. Se arrodilló. Y con la cuchara, empezó a cavar. No con fuerza. Con cuidado. Como si estuviera desenterrando un secreto, y no una tumba. María la observó. Su corazón latía con el ritmo de cada palada. Cada trozo de tierra que la niña sacaba, parecía más oscuro. Más húmedo. Como si la tierra misma se abriera para recibir algo. ¿Qué vamos a plantar?, preguntó María, por fin. Lucía dejó de cavar. Se volvió. Sus ojos estaban llenos de una luz que María no había visto desde antes del funeral. No vamos a plantar una flor, dijo. Vamos a plantar una palabra. María se quedó sin aliento. Una palabra. Lucía asintió. Sacó de su bolsillo un pequeño trozo de papel. Era blanco. Arrugado. Y en él, escrito con lápiz de color azul, una sola palabra. Perdón. María la reconoció. Era su letra. La había escrito la noche en que su esposo murió. La había guardado en el bolsillo de su abrigo, sin atreverse a decirla. Porque no sabía si él la escucharía. Porque no sabía si merecía ser dicha. ¿Dónde?, susurró. La encontré en tu maleta, dijo Lucía. Cuando limpié tu ropa. Estaba doblada, como si la hubieras escondido para siempre. María no pudo hablar. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera contenerlas. Yo, no pude decírselo, dijo, con la voz rota. No pude decirle que lo siento, por no haberlo abrazado más. Por no haberle dicho cuánto lo amaba, antes de que se fuera. Lucía tomó la mano de su madre. Pero ahora, puedes. Y con la cuchara, hizo un pequeño hoyo justo al lado de la grieta. No profundo. No grande.
solo lo suficiente para que una palabra pudiera descansar. Luego, puso el papel dentro. Y con las manos, cubrió el papel con tierra. No como quien entierra algo. Como quien lo entierra, para que crezca. María se arrodilló junto a ella. Tomó la cuchara. Y con cuidado, como si estuviera sembrando un hijo, empezó a apretar la tierra alrededor del papel. Perdón, susurró, con los ojos cerrados. Perdón por no haber estado allí, cuando más necesitabas mi voz. Perdón por no haber llorado contigo. Perdón por haberme quedado en el silencio, cuando tú necesitabas un abrazo. La tierra se movió. Sutilmente. Como si alguien la hubiera tocado desde abajo. Y entonces, una flor. No la blanca. No la seca. Una nueva. De un color que María nunca había visto. Azul. Como el cielo antes de la lluvia. Y en su centro, una gota de agua. No de rocío. De lágrima. Que cayó sobre el papel. Y en ese instante, el papel se deshizo. No en polvo. En luz. Una luz azul, suave, que se elevó del suelo, como una hoja que se convierte en pájaro. Y la voz volvió. No de la tierra. No de la flor. De dentro de María. Como si su propio corazón hubiera aprendido a hablar. Ya no estás solo. Ya no estás lejos. Ella te escucha. Y yo, te perdono. Y te amo. Siempre. María cayó hacia atrás. No por debilidad. Por liberación. Lucía se acurrucó en su regazo. Él, lo oyó. María la abrazó. Sí, cariño. Y ahora, él puede descansar. Y entonces, como si el bosque entero hubiera estado conteniendo la respiración, un viento suave pasó entre los árboles. Y todas las flores se inclinaron. Al mismo tiempo. 3. Como si estuvieran rezando. María miró hacia arriba. Y por primera vez, desde que todo se rompió, no buscó a Dios en el cielo. Lo encontró en la tierra. En la flor azul. En la muñeca de trapo. En la palabra que se disolvió. En la voz que nunca se fue. Y en su hija, que había aprendido a amar, sin miedo. Lucía levantó la cabeza. Vamos a volver mañana. María sonrió. No una sonrisa triste. Una sonrisa que nacía de algo que ya no se perdía. Sí, dijo. Vamos a volver. Porque ahora, no era una finca abandonada. Era un jardín. Donde el amor no se entierra. Se siembra. Y crece. Con cada palabra que se atreve a decirse. Con cada lágrima que deja de esconderse. Con cada corazón que aprende que el silencio no es el final. Solo el comienzo. Y bajo la tierra, donde nadie ve, la flor azul, se abrió aún más. Y en su centro, una pequeña hoja. Nueva. Frágil. Viva, tez, con un silencio que pesaba como un manto de otoño. María lo vio desde la puerta. Él estaba a 10 pasos de la finca, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja, los ojos fijos en la flor azul. La flor que no había estado allí ayer. La flor que nadie había sembrado. La flor que nadie podía explicar. Ella no lo llamó. No lo invitó. No corrió a abrazarlo. Solo lo miró. Y él no se movió. Hasta que el viento levantó un trozo de papel que había caído del suelo, el que quedó de la palabra perdón, y lo llevó hasta sus pies. Don Efraín lo recogió. Lo miró. Lo apretó contra el pecho. Y entonces, por primera vez en años, María lo vio llorar. No con gritos. No con sollozos. Con una quietud que daba miedo. Como si su alma hubiera encontrado algo que había perdido hace 60 años. Ella, también lo sabía, preguntó él, sin levantar la vista. La niña, también lo oyó. María no respondió de inmediato. Se acercó. Se detuvo a un paso de él. Miró la flor azul.
Luego, la caja de madera, aún abierta sobre la mesa, con la muñeca de trapo y la flor seca. Sí, dijo, con voz tan suave que apenas se oía. Ella lo oyó. Don Efraín respiró hondo. Como si estuviera respirando por primera vez en décadas. Yo fui el que la enterró, dijo. Con la voz rota por el tiempo. No con una pala. Con silencio. María lo miró, fija. ¿Quién? La niña. La que vivía aquí, antes de que se fuera. La que escribió la carta. La que se murió de tristeza, sin que nadie la abrazara. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era, tu hija, él asintió. Con la cabeza baja. Con las manos temblando. Tenía 8 años. Igual que tú, Lucía. Le gustaba cantar, cuando nadie la escuchaba. Decía que las flores eran sus amigas. Que si las cuidaba, ellas le devolvían la voz. Se detuvo. Tragó saliva. Un día, se fue a buscar una flor rara, entre las raíces del viejo roble. No volvió. La encontré, al día siguiente. Estaba sentada, con una flor blanca en la mano. Y una muñeca de trapo en el regazo. María no respiró. La muñeca tenía un ojo de botón. Don Efraín levantó la mirada. Y en sus ojos, había un mundo entero de dolor. Sí. María se acercó. Tomó la muñeca de la caja. La extendió hacia él. Él la tomó con las 2 manos. Como si fuera un trozo de su propia alma. Y entonces, lloró. No como un hombre. Como un padre. Que por fin, encontró a su hija. Yo, no la enterré en el cementerio, susurró. La enterré aquí. En la tierra que ella amaba. Y le dije, que si algún día alguien llegaba, y la encontraba, que le dijera, que su papá nunca la olvidó. María se arrodilló junto a él. No dijo nada. Solo puso la mano sobre la suya. Y juntos, miraron la flor azul. ¿Por qué, ahora?, preguntó él, con la voz rota. ¿Por qué hoy? María miró a Lucía, que estaba sentada en el umbral, con la cabeza apoyada en la pared, mirando la flor como si la conociera desde siempre. Porque ella no quería que la olvidaran. Y tú no querías que él se fuera. Y ella no quería que tú te perdieras. Don Efraín cerró los ojos. Entonces, ella no se fue. María asintió. No se fue. Solo cambió de forma. Un silencio largo. Profundo. Como si el bosque entero estuviera rezando. Luego, desde la tierra, desde la flor azul, desde la raíz más profunda, una voz. No de una niña. No de un hombre. De una madre. De una hija. De un padre. De una familia. Que nunca se rompió. Papá, susurró la voz, tan suave como el viento entre las hojas, te vi. Te escuché. Y te abracé. Don Efraín se desplomó. No por el peso del cuerpo. Por el alivio del alma. María lo abrazó. No por compasión. Por reconocimiento. Porque en ese abrazo, no había 2 extraños. Había un padre y su hija. Y una madre que había traído el amor de vuelta. Lucía se levantó. Caminó hasta ellos. Y puso la mano sobre la de su madre, y sobre la de don Efraín. Ahora, dijo, con voz de niña que sabía más que los mayores, ya no hay nadie perdido. Y entonces, la flor azul, se iluminó. No con luz del sol. Con luz propia. Y en su centro, una pequeña hoja se abrió. Y en ella, 3 nombres. Escritos en una escritura que nadie había visto antes. Pero que todos reconocieron. Lucía. María. Efraín. Y debajo, en letras tan pequeñas que parecían un susurro, juntos, aunque separados por el tiempo, nunca por el amor. Don Efraín no dijo nada. Solo se levantó. Tomó la caja de madera. La abrazó contra su pecho.
Y miró a María. ¿Puedo volver mañana? María asintió. Claro. Y, la niña, ella ya está aquí. Y entonces, mientras el sol se ponía, y la flor azul brillaba como una estrella en la tierra, don Efraín se alejó, sin mirar atrás, porque ya no tenía que hacerlo. La hija que había perdido, estaba en la flor. Y el amor que había enterrado, estaba en el abrazo. Y María, no estaba sola. Ni Lucía. Ni él. Nadie lo estaba. Porque el amor no muere. Solo, espera. A que alguien lo escuche. María no encendió la vela. No la necesitaba. La flor azul brillaba sola. No con fuego. No con electricidad. Con una luz que nacía de dentro de la tierra, como si la raíz más profunda del bosque hubiera aprendido a cantar con luz. Lucía estaba sentada junto a ella, las piernas cruzadas, los ojos cerrados. No dormía. No rezaba. Solo, escuchaba. ¿Qué dice?, preguntó María, sin moverse. Lucía no abrió los ojos. Dice que, no está triste. María bajó la mirada a la flor. La luz se movía lentamente, como si respirara. Y, ¿qué más?, dice que, cuando tú lloraste la primera vez, ella también lloró. Pero no con lágrimas. Con raíces. Y cuando tú la abrazaste, ella se abrió. María sintió un calor en el pecho. Como si alguien le hubiera puesto una manta de sol sobre el alma. Y ahora, dice que quiere que le cuentes una historia. María se quedó inmóvil. Una historia, sí. La que tú nunca contaste. Un silencio largo. Pesado. Como el que precede a una tormenta que no cae. María miró hacia la pared. Hacia el cuadro de la Virgen. Hacia la caja de madera. Hacia la muñeca. Hacia la flor azul. Y entonces, por primera vez en años, habló. No para Lucía. No para don Efraín. Para ella. La que estaba allá abajo. Cuando tu papá murió, empezó, con la voz temblando, pero firme, yo no lloré. No en público. No frente a nadie. Porque si lloraba, tenía que aceptar que él no volvería. Y si lo aceptaba, tenía que dejar de esperar. Se detuvo. Respiró hondo. Entonces, empecé a guardar el dolor. Lo guardé en la ropa. En los platos que lavaba. En las noches que no dormía. Lo guardé en el silencio. Y pensé, que si no hablaba, tal vez él no se iría del todo. Lucía abrió los ojos. No con sorpresa. Con comprensión. Y ahora, sé que no lo guardé bien. María se inclinó. Puso la mano sobre la tierra, justo donde la flor crecía. Lo guardé, como si fuera un tesoro. Pero no era un tesoro. Era un amor. Y los amores, no se guardan en cajas. Se comparten. Se cuentan. Se dicen. Una ráfaga de viento pasó. No movió las hojas. No agitó la ropa. Solo, acarició la flor. Y entonces, la luz se intensificó. No de golpe. Como si alguien hubiera encendido una vela dentro del corazón de la tierra. Y la voz volvió. No con palabras. Con una imagen. María la vio. Era ella. Joven. Menos cansada. Con el cabello suelto. Sentada en el suelo de esta misma casa. Con una caja de madera en el regazo. Dentro, una flor blanca. Y una carta. La misma que había encontrado meses atrás. Pero ahora, la estaba leyendo. En voz alta. Mi amor, decía la versión joven de María en la visión, no sé si me escuchas. Pero si estás donde sea que estés, por favor, no pienses que te olvidé. Solo, no sabía cómo decirte que te amaba sin que el dolor me matara. La imagen se desvaneció. Y en su lugar, una nueva voz. No de la tierra.
No de la flor. De María. Pero no la María de hoy. La de hace 3 años. La que no había hablado. Te amo. Dijo la voz, débil, temblorosa, te amo más de lo que mi corazón puede soportar. Y entonces, la flor azul, se iluminó con una claridad que hizo que las sombras retrocedieran. Y de la tierra, como si la propia raíz hubiera aprendido a hablar, surgió una respuesta. No en palabras. En una melodía. La misma que su esposo le cantaba, cuando era niña. La misma que él le cantaba, cuando se casaron. La misma que él le cantaba, la última noche. Y esta vez, no era solo una canción. Era una conversación. Una que había estado esperando. Una que había estado muriendo por ser dicha. María se puso de pie. Se acercó a la ventana. Miró al bosque. Y entonces, cantó. No con voz fuerte. Con voz rota. Con voz de madre. Con voz de esposa. Con voz de mujer que por fin, dejó de guardar. Cantó la canción. Y mientras cantaba, la luz de la flor se extendió. Bajó por las raíces. Se deslizó por el suelo. Y entonces, en el otro extremo de la casa, donde la pared estaba más vieja, una pequeña grieta se abrió. Y de ella, salió otra flor. Pequeña. Azul. Igual. Y luego, otra. Y otra. Como si la tierra entera, estuviera respondiendo. Lucía se levantó. Caminó hasta la pared. Puso la mano sobre la nueva flor. Mamá, susurró. Ella no está sola. María dejó de cantar. Miró a su hija. Miró las flores. Miró la caja. Miró la muñeca. Y entonces, por primera vez en años, no sintió que había perdido algo. Sintió que había recuperado algo. No, dijo, con una sonrisa que no había nacido desde el funeral. Ella no está sola. Y entonces, como si el bosque entero hubiera estado esperando ese momento, una voz, tan antigua como el viento, tan suave como la luna, se escuchó. No de la tierra. No de la flor. De dentro de María. Como si su propio corazón, por fin, hubiera encontrado la voz que había perdido. Gracias por no callar. Gracias por volver a amar. Gracias por recordar. Ahora, ya no necesito estar bajo la tierra. Estoy aquí. Y la luz de la flor se elevó. No como un destello. Como una pluma. Como un suspiro. Como un alma que se levanta, sin necesidad de volar. Lucía extendió la mano. Y la luz, se posó en su palma. Fría. Suave. Viva. ¿Qué es?, preguntó. María sonrió. Es él. Y entonces, en el aire, como si el viento hubiera aprendido a hablar, una palabra se formó. No escrita. No dicho. Sentida. Perdón. Y luego, otra. Gracias. Y luego, la última. Te amo. La luz se desvaneció. Pero no se apagó. Se quedó. Dentro de Lucía. Dentro de María. Dentro de la tierra. Dentro de la casa. Dentro de cada flor azul que ahora crecía, como estrellas que habían decidido nacer en la tierra. María se sentó en el suelo. Abrazó a su hija. Y no dijo nada. Porque no había nada que decir. La historia ya había sido contada. El amor ya había sido dicho. Y la tierra ya no guardaba secretos. Solo recuerdos. Que ahora eran luz. Y la flor azul se inclinó. Una vez más. Como si dijera, estoy aquí, dentro de la piel de Lucía, que ahora, al tocar la flor azul, sentía un calor que no venía del sol. María no encendió la vela. No la necesitaba. La oscuridad ya no era oscuridad. Era un manto de memoria. Lucía se levantó de un salto, sin decir palabra.
Caminó hasta la pared donde, semanas atrás, había un dibujo hecho con crayones, papá y mamá y yo. El trazo estaba desgastado, casi borrado por el tiempo. Pero ahora, algo brillaba. No en la pintura. Dentro de ella. Como si el crayón hubiera vuelto a vivir. Mamá, susurró Lucía. Mira. María se acercó. Y entonces, vio. Las líneas del dibujo se estaban iluminando. No con fuego. No con electricidad. Con una luz azul, tenue, que nacía de la madera misma. Como si la pared recordara lo que la mente había olvidado. El sol, que se había puesto hacía horas, no entraba. Pero la luz, sí. Y entonces, la figura del hombre, el padre, el esposo, el ausente, comenzó a moverse. No como un fantasma. Como un recuerdo que se despierta. Sus brazos se abrieron. No hacia María. Hacia Lucía. Y en ese instante, la voz volvió. No de la flor. No de la tierra. De la pared. De la imagen. Una voz suave. Cálida. Que había sido silenciada por años, pero nunca apagada. Lucía, dijo la voz, ¿te acuerdas de cómo me abrazabas, cuando te daba miedo la oscuridad? Lucía no respondió. Solo levantó la mano. Y la tocó. A través de la pared. Como si el aire fuera agua. Y la imagen respondió. Su mano, hecha de luz, se extendió, y tocó la de la niña. Tú me decías. Papá, no te vayas. Quiero que estés aquí. Y yo, siempre te respondía, no me voy. Solo me pongo en la sombra, para que tú seas la luz. María se quedó inmóvil. Las lágrimas no caían. Se quedaban. Como gotas de rocío en una hoja. ¿Cómo?, murmuró. ¿Cómo sabe eso? La voz no respondió. Pero la imagen, se volvió hacia ella. Y entonces, el hombre, el esposo, el amor, el que se fue, la miró. No con reproche. No con nostalgia. Con una ternura que dolía más que cualquier grito. María, dijo, con una voz que era la misma que había cantado en la cama, que había susurrado en la cocina, que había roto en el hospital, no te culpes por no haber dicho, te amo, antes. Yo, ya lo sabía. María no pudo respirar. Yo, no pude, susurró. Tenía miedo, de que si lo decía, te fueras. Y yo, tenía miedo de que si te abrazaba demasiado, te dolieras más cuando me fuera. Un silencio. Largo. Como el que viene antes del perdón. La imagen se acercó. La luz se volvió más suave. Como si el hombre se inclinara, para besarla en la frente. Gracias por no dejar que el silencio nos matara. Gracias por plantar la flor. Gracias por volver a amar. Ahora, yo también puedo descansar. Y entonces, la luz de la imagen se deshizo. No en polvo. No en humo. En pétalos. Pequeños. Azules. Como los de la flor. Y cayeron. Sobre María. Sobre Lucía. Sobre el suelo. Sobre la caja de madera. Sobre la muñeca. Y cuando el último pétalo tocó el suelo, la pared volvió a ser solo madera. El dibujo volvió a ser solo crayón. Pero ahora, no estaba borrado. Estaba vivo. Lucía se volvió hacia su madre. Él se fue. María la abrazó. No con fuerza. Con todo lo que le quedaba. No, susurró. Se quedó. ¿Dónde? En la luz. Y, ahora María miró hacia la ventana. Fuera, el bosque estaba en silencio. Pero las flores azules brillaban. Todas. 10. 20. Tal vez 100. Como estrellas que habían decidido nacer en la tierra. Ahora, dijo, él no necesita estar en la pared. ¿Por qué? Porque ya no está solo. Y entonces, desde la tierra, desde la raíz más profunda,
desde el lugar donde la historia había empezado, una nueva voz surgió. No era la de él. No era la de la niña del pasado. Era la de Lucía. Pero no como la niña que era. Como la niña que se había convertido. Papá, dijo, con una voz que no era de 7 años, sino de toda una vida de amor, gracias por esperarme. Gracias por no irte sin decirme que me amabas. Ahora, yo te canto. Y tú, me escuchas. Y entonces, la flor más cercana a la ventana, se abrió. Y de su centro, salió una luz. No azul. No blanca. Transparente. Como el aire cuando el sol lo toca por primera vez. Y esa luz, se elevó. No hacia el cielo. Hacia la casa. Hacia la habitación. Hacia el cuadro de la Virgen. Y allí, se posó. Sobre la imagen. Y entonces, la Virgen, sonrió. No con pintura. No con madera. Con luz. Con una sonrisa que no era de la religión. Era de la paz. De la familia. Del amor que no se pierde. María cayó de rodillas. No por debilidad. Por gratitud. Lucía se sentó junto a ella. Y juntas, sin palabras, miraron la luz. Y en el silencio, algo se movió. Una hoja. De un árbol viejo. Cayó sobre la ventana. Y en ella, había una palabra. Escrita por el viento. No con tinta. Con rocío. Gracias. María la tocó. Y la hoja, se deshizo. En polvo de luz. Y entonces, la voz de él volvió. Una última vez. No como un susurro. Como un abrazo. Ya no tengo que irme. Ya no tengo que esperar. Porque tú, me encontraste. Y ella, me escuchó. Y ahora, somos 3. Siempre. Y la luz, se apagó. No por falta de fuerza. Porque ya no la necesitaba. Porque el amor, no necesita ser visto. Solo, ser recordado. Lucía se recostó en el regazo de su madre. Vamos a volver mañana. María la abrazó. Sí. Y él ya está aquí. Y entonces, en la oscuridad, entre las flores azules que brillaban como pequeñas lunas, María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que todo se rompió. No dijo, te extraño. Dijo, estoy contigo. Y el viento, respondió. Con una sola hoja. María se despertó con las manos sobre el suelo. No había dormido. Había estado guardando. Como si el aire mismo fuera un tesoro que debía contener. Lucía ya estaba fuera. No con la muñeca. No con la caja. No con la flor azul. Con una pequeña pala de juguete, la que encontró en un rincón del cobertizo, y un frasco vacío. María la vio desde la ventana. La niña estaba arrodillada junto a la primera flor azul, la que nació de la palabra, perdón. No la tocaba. No la miraba. Solo, escuchaba. Y entonces, con una voz tan suave que parecía un susurro del viento, dijo, estás aquí. No hubo respuesta. Pero la flor, se inclinó. Lentamente. Como si asintiera. Lucía sonrió. No con los labios. Con los ojos. Y entonces, con cuidado, como si estuviera recogiendo una hoja de cristal, tomó una pequeña piedra del suelo. La limpió con la manga. La puso junto a la base de la flor. Te puse esto, dijo. Para que sepas que no estás sola. María salió sin hacer ruido. No la llamó. No la abrazó. Se sentó a su lado. En silencio. Porque ya no necesitaban palabras. Mamá, dijo Lucía, sin mirarla, ayer, él me dijo que no tenía miedo. María asintió. Yo también. ¿Por qué? Porque, ya no estoy sola. Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban limpios.
como el cielo después de la lluvia. ¿Y tú crees que él también está bien? María miró la flor. La luz azul brillaba, débil, pero firme. Como un latido. Sí, dijo. Porque dejó de luchar por volver. Entonces, dejó de irse. Un silencio. Largo. Como el que precede a un milagro que nadie espera. Entonces, Lucía tomó el frasco vacío. Lo abrió. Y con la punta de los dedos, recogió una gota de rocío que se había formado en la hoja más cercana. La dejó caer dentro del frasco. ¿Qué haces?, preguntó María. Estoy guardando su voz. María la miró, confundida. Su voz, sí. Cuando él habló, no fue con palabras. Fue con la luz. Con la flor. Con el viento. Pero, yo quiero recordarlo. Así que, lo guardo aquí. Y entonces, con una delicadeza que parecía sagrada, cerró el frasco. Lo levantó. Y lo puso junto a la flor. Como una ofrenda. Como un altar. María no dijo nada. Solo tomó la pala de juguete. Y cavó. No para sembrar. Para escuchar. Hizo un pequeño hoyo, justo al lado de la flor. No profundo. Solo lo suficiente para que una palabra pudiera descansar. Luego, sacó de su bolsillo un trozo de papel. No era el que había escrito antes. Era nuevo. Y en él, con la misma letra que usaba para escribir cartas a su esposo, escribió una sola frase. Gracias por quedarte, aunque no estuvieras. Lo puso dentro del hoyo. Y cubrió con tierra. No con prisa. Con reverencia. Y cuando lo hizo, la flor azul se iluminó. No con fuerza. Con una calidez. Como si alguien la hubiera besado. Y entonces, el frasco con la gota de rocío, se calentó. Sutilmente. Como si algo dentro de él estuviera cantando. Lucía lo tomó. Lo acercó a su oído. Y sonrió. ¿Lo oyes? María se inclinó. Escuchó. No había sonido. Ningún ruido. Pero, sí había algo. Una presencia. Una melodía. Una voz. No de hombre. No de mujer. De amor. Que había aprendido a hablar, sin labios. Sí, susurró María. Lo oigo. ¿Qué dice? María cerró los ojos. Y por primera vez, no escuchó con los oídos. Escuchó con el corazón. Dice, respondió, con una voz quebrada por la ternura, no necesito estar en el cielo, para estar contigo. Lucía apretó el frasco contra su pecho. Entonces, él no se fue. No. Y, ahora María la abrazó. Ahora, él vive en lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Nos amamos. Y eso, es suficiente. María la miró. Y en los ojos de su hija, vio el rostro de su esposo. No como era. Como era. Sí, dijo. Eso, es todo lo que necesitamos. Y entonces, como si el bosque entero hubiera estado esperando ese momento, una ráfaga de viento pasó. No movió las hojas. No agitó la ropa. Solo, levantó el frasco. Y lo llevó. No hacia el cielo. Hacia la pared. Donde, en el dibujo de crayón, la figura del padre, ahora tenía los ojos brillantes. No con pintura. Con luz. Y la voz volvió. No con palabras. Con una canción. La misma que él le cantaba a Lucía, cuando era bebé. La misma que él le cantaba a María, cuando se casaron. La misma que él les cantaba, cuando la casa aún olía a pan recién horneado. Y esta vez, no era solo una canción. Era una promesa. Y mientras la escuchaban, una nueva flor azul nació. No del suelo. Del aire. Como una semilla que no se siembra, sino que se recuerda. Y luego, otra. Y otra. Cada una más pequeña que la anterior.
cada una más brillante. Hasta que, alrededor de la casa, como una corona de estrellas caídas, 37 flores azules brillaban. 37. El número de años que él había vivido. Y cada una tenía una gota de rocío en su centro. Una gota que no era agua. Era una palabra. Guardada. Por una niña. Por una madre. Por un amor que no se fue. Lucía tomó la mano de su madre. Vamos a contarlas mañana. María asintió. Sí. Y si una se va, María la miró. Y por primera vez, no tuvo miedo. Si se va, dijo, será porque ya no necesita estar aquí. Y, si no se va, María sonrió. Entonces, será porque nunca se fue. Y en ese instante, la flor más alta, la que crecía justo sobre la grieta original, se inclinó. Y una voz, tan suave como el viento, tan antigua como el alma, susurró, gracias por no olvidar. Gracias por recordar. Gracias por amar. Ahora, puedo descansar. Y tú, puedes vivir. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que él se fue, no pensó en su ausencia. Pensó en su presencia. Y en la luz. Y en la flor. Y en la gota de rocío. Y en la voz. Y en la niña que la escuchaba. Y en la madre que la amaba. Y en el hombre, que, aunque ya no estaba, nunca había dejado de estar. Y bajo la tierra, la raíz más profunda, se extendió. No hacia la muerte. Hacia la vida. Hacia el amor. Hacia el aquí. Y las flores, brillaron. Como si dijeran, estamos juntos. Y el viento, respondió, la puerta de la casa estaba abierta. No por el viento. Porque alguien, la había dejado así. Ella no la cerró. Caminó hasta el jardín. Y allí, estaba. Lucía. De pie. Con los ojos cerrados. Las manos extendidas. Como si estuviera recibiendo algo que no se veía. Y alrededor de ella, las 37 flores azules brillaban. No con luz externa. Con una luz que nacía de dentro. Como si cada pétalo fuera una vela encendida por un suspiro. María no se acercó. No la llamó. Solo se sentó en el umbral, con la espalda apoyada en la madera fría, y esperó. Y entonces, Lucía habló. Sin abrir los ojos. Mamá, él me dijo que hoy, vamos a abrir la caja. María no respondió. Solo asintió. Como si ya lo supiera. La niña dio un paso adelante. Luego otro. Hasta que llegó hasta la caja de madera, que aún estaba sobre la mesa de la cocina, junto a la muñeca de trapo y la flor seca. La tomó. No con prisa. Con reverencia. La abrió. Dentro, no había nada nuevo. Ningún objeto. Ningún papel. Ninguna carta. Solo la flor seca. Y la muñeca. Y una pequeña hoja de papel, doblada en forma de estrella. María se levantó. Caminó hasta ella. No la tocó. Solo miró. ¿Qué es?, preguntó. Lucía la desdobló con cuidado. Y allí, escrita con tinta azul, como la de un cielo que nunca se apaga, había una sola frase. Cuando el amor se convierte en memoria, ya no se pierde. Se vuelve hogar. María respiró hondo. Él la escribió, dijo. La noche antes de irse. La encontré en su bolsillo. Pero no la leí. Tenía miedo de que si la leía, me derrumbaría. Lucía levantó la vista. Y ahora, no me derrumbo. La niña puso la hoja dentro de la caja. Luego, tomó la